Ya estamos de regreso aquí y antes de empezar tengo que aclarar, porque obviamente habrá mucha gente que se quedó sin la segunda parte del programa pasado y no lo habíamos explicado qué pasó. Esa segunda Porque parte, fue sobrevenido, no fue sí, planificado. exactamente, fue algo de último momento. La segunda parte terminó en el canal Factores de Poder. Era la segunda parte en la que hablábamos sobre el 23 de enero del 2019, analizamos un poco el contexto de esa fecha y al final se dejó para exclusivamente los factorcitos, que son las personas que se suscriben al canal Factores de Poder, pagan una contribución para tener contenido exclusivo y entonces se los regalamos a los factorcitos. Bueno, se los regalé yo. Pero bueno, nada, esta semana será diferente y ya está a la orden para todos ustedes la segunda parte de No Jodan, noticias, opinión, Joel y Daniel. A mí me gusta No, nada más decirle No Jodan. para la próxima hacemos 3, y entonces uno para mis suscriptores, uno para los tuyos, otro para los factorcitos, se puede, También tranquilamente. se puede, claro. Claro. Pero En el, ahora sí. fíjate tú, ¿no? También tienes que explicarle a la gente a qué se debe el pasamontañas ese que tienes. ¿Estás disfrazado de malandro venezolano? ¿De reggaetonero puertorriqueño o qué demonios? No, estoy con mucho frío. Estoy ahorita en la Nueva York y En la aquí, y aquí la verdad es que está bastante frío. Hoy amanecimos a -1, que para mí, por supuesto que soy de Costa Rica, es una mentada de madre. Y nada, tengo mucho frío, esa es la verdad. Ahora tenía puesta una cobija esta. Bueno, no es una cobija, es una bufanda. no, Si me escuchara la persona que me la regaló. sí. Pero bueno, Cuando empezamos la llamada la tenías puesta y sí. fue demasiado fuerte. Tengo que decirle a quienes lo están viendo, fue demasiado fuerte para mí porque se parecía a Doña Maruja y le pedí que se la quitara. Y creo que el resultado es mejor. Ahora, Sí, sí. tú vas a Miami a ver a tu presidente Guaidó. No, mira, yo quiero, Daniel, hablando de mi presidente, yo quiero hablar en algún momento de Costa Rica exclusivamente, porque hay gente que me dice que hable de Costa Rica y me parece justo. Tengo cosas que decir sobre mi presidente, pero bueno, lo haremos después. Se llama Carlos Alvarado, yo sé que ustedes no saben porque es un tipo irrelevante, pero bueno, hay cosas que decir al respecto. Pero podemos hablar de tu presidente, Juan Guaidó, porque a menos que no tengas presidente, eso también podría ser. No, yo tengo un presidente, sin duda alguna. ¿Ok? Frank Walter Steinmeier, ¿Y ese quién es? el presidente de Alemania. Ah, ya, claro, claro, claro. Bueno, también tienes una canciller. Eh, Claro. pero sí que no es Julio Borges. Meine liebe Kanzlerin, Pues Frau mira, Merkel. sobre Juan Guaidó, sea presidente de quien se asuma súbdito, a mí no voy a estar en Miami, yo de hecho regreso a Miami el sábado en la noche. No sé a qué hora va a ser ese evento, pero bueno, yo llego muy tarde, no voy a estar. Y no sé si él se va inmediatamente después, si se va el día No, siguiente, no tengo idea. llámalo. Yo te doy el número. ¿Tú me das el número? Y le dice, mire, espérame ahí un rato, Juan Gerardo Antonio, mientras yo llego. Porque tú hablas con él, ¿no? Le dice que te esperen al arepazo. Bueno, ¿le podría invitarle a la casa de Patricia? Tú No, quieres ver el mundo arder, la a cosa. mí, a mí me encanta ver el mundo arder, la Quieres ver el verdad. mundo arder, creo yo, ¿no? Pero mira, ayer Nitu, no sé si viste Agárrate, que Nitu, parece que hay un rumor en los pasillos bueno, yo decía que de Twitter, pero parece que a Nitu le llega por sus fuentes ¿sabes? Muy serias, de que estarían considerando una gira de medios de Guaidó en Miami que incluiría a Factores de Poder. A ver, ¿qué te parece antes de hablar del supuesto de lo que va a pasar en Miami, que hay mucho que decir, hablemos de lo que sería una supuesta entrevista entre Patricia Poleo y Juan Guaidó? Porque yo he notado que la gente espera de Patricia que ella sea explosiva con la gente a la que entrevista, ¿sabes? Que les grite, que les ladre, que yo no sé qué esperan, pero finalmente Patricia, y pasó en la entrevista con JJ Rendón e incluso con el impresentable de Luis Florido, a ver, ella, o sea, uno Y como con Mimi, periodista es educado. y con Mimi Lazo, y con el famoso caso de esta niña, la involucrada en el asunto de Miss Venezuela, Giselle Ah, sí, Reyes, sí. y con muchos otros, ¿no? Con Ledesma, con otros, Ajá, que entonces esperan que uno llegue con un hacha a la entrevista. sí. Bueno, mira, yo te quisiera decirte dos cosas, ¿no? En función de tu pregunta.
Más allá de entrar en la especulación de si va a haber o no va a haber entrevista, yo creo, si yo pudiese recomendar algo, sería que lo más lógico es que, tomando en cuenta que es Miami el lugar donde históricamente está el mayor número de venezolanos en los Estados Unidos, y que es además el primer sitio donde se asentaron venezolanos exiliados, a pesar de que en este momento creo que de largo Colombia supera el número Claro. de venezolanos en el exilio por razones obvias. Pero antes de que se diera esta gran ola migratoria, era Miami el sitio donde se asentaban los venezolanos, fundamentalmente perseguidos políticos. Y Sí. Patricia es una de ellas, Carlos Ortega es otro de ellos, Colina es otro de ellos, y así muchos otros más. Por tal razón, yo creo que además, por la importancia que reviste la presencia de venezolanos allá en Miami, que inclusive hay algunos que ya han tenido, que tienen participación política, que han estado en cargos importantes, yo creo que no puede despachar Guaidó su paso, no debería despachar su paso por Miami, con 2 o 3 presentaciones públicas, un discurso y una entrevista en un solo medio. Yo creo que sí debería tener por lo menos una rueda de prensa abierta, que le permita a los medios de comunicación de venezolanos o que atiendan el tema venezolano, eh, hacerle las preguntas del caso. Yo creo que además de eso sería un gesto de gratitud con los medios de comunicación que, aún sin ser 100% de capital venezolano, o aún sin tener 100% de su talento y de sus anclas y de sus periodistas venezolanos, se dedican al tema de Venezuela de una forma tan especial. Por ejemplo, el canal Mega TV, no se puede negar todo lo que hace Jaime Bailey por el tema de Venezuela, independientemente de que su posición a alguien le pueda gustar o no. Lo que se hace desde el Venezolano TV, evidentemente, que es apoyar a rabiar las posiciones de Juan Guaidó, yo no tendría por qué decir que me parecería extraño que el señor vaya a ese canal. No. Que atienda a la gente de BPI, que atienda a la gente de TV Venezuela, que atienda a la gente de Telemundo, a la gente de Univisión, a la gente de las emisoras radiales de la comunidad cubana, que están sumamente pendientes de lo que ocurre en Venezuela también. Eso quizás es importante. Y por supuesto, uno de los canales asentados en Miami, dedicados exclusivamente al tema político, y en especial al tema político venezolano, en más del 80% de su programación, es Factores de Poder. Además, no es un secreto para nadie de que Factores de Poder es el medio de comunicación que mayor, uno de los medios de comunicación con más voces críticas, divorciadas de la línea informativa de propaganda del régimen y de la línea de argumentación del gobierno interino. Es, de alguna manera, nadie puede decir que en Factores de Poder somos chavistas, porque la gran mayoría más bien somos víctimas del chavismo, y nadie puede decir además que en Factores de Poder somos unos opositores ciegos alineados a ninguna agenda. En tal sentido, sería quizás bueno para él, más que para el canal Factores de Poder, que él diese una entrevista. Por supuesto, la gente, yo recuerdo una cosa, joven, cuando yo llegué a Radio Caracas Radio, ya yo venía de la radio regional en Vargas, ya yo había estado en medios de comunicación como articulista desde hace muchos años. Ya yo tenía roce con los medios de comunicación y con periodistas desde hace muchos años. Y yo recuerdo que Jaime Nestares, cuando ya estábamos listos para salir al aire luego de una ardua preparación del programa Hoy Diario, y así nos va, nos dijo algo a Neomar y a mí. Dijo: aquí hay plena libertad de discurso, de posición, de entrevistar a quien ustedes quieran sin ningún problema. Lo que aquí no está permitido bajo ningún concepto
es abusar de la posición que te da tener un micrófono para hacer emboscadas. O sea, si tú vas a invitar a alguien al programa y le vas a hacer una entrevista, que sabes que va a ser una entrevista dura, tú se lo tienes que advertir. O sea, si tú vas a traer, por ejemplo, si a mí me dijeran, mire, queremos que usted entreviste al señor Juan Guaidó, yo tendría que decirle, mire, la única forma de que yo pueda darle una entrevista a Juan Guaidó es para tratar exclusivamente el tema de la corrupción en el gobierno interino. Y si él está dispuesto y está preparado para eso, con mucho gusto se lo daría. Si no, no me interesa. Y él decidirá si va y no. Pero lo que yo no haría jamás, porque lo aprendí y me parece que además es lo honesto, es que a mí me llame y me diga, mira, que para que le dé una entrevista a Juan Guaidó y oye, y que no lo trate tan mal y tal y más cual, y no diga, no, sin ningún problema, yo le permito y que venga y vamos a hablar de béisbol y vamos a hablar sí, de la siembra de caña de azúcar en el sur de Aragua y todas esas cosas bonitas y tal. Y cuando el tipo llegue, decirle, tú eres un ladrón. O sea, eso no es periodismo. Eso no es una entrevista, es una emboscada y de paso sería bastante descortés. Ahora, desde mi punto de vista, yo no entrevistaría a Juan Guaidó. Creo que si bien hay una... ojo, yo no entrevistaría a Juan Guaidó. Ahora, yo sí creo que no sería para nada mal que periodistas con el nivel de prestigio y de experiencia en los medios de comunicación, como Nito Pérez Osuna o Patricia Poleo, creo que sería una muy buena entrevista y sería una muy buena forma de reconciliar a Juan Guaidó y a la clase política venezolana con el público que sigue a las voces críticas del periodismo. Sí. ¿Por qué yo no lo entrevistaría? Porque yo tengo una norma. Yo a un entrevistado lo respeto y yo he entrevistado varias veces a Juan Guaidó, como he entrevistado varias veces a Capriles, como he entrevistado varias veces a María Corina Machado, como he entrevistado varias veces a Claudio Fermín, a Waldo Álvarez Paz, a Antonio Ledesma, a Carlos Ortega, etc. Pero cuando se supera o se pierde el sentido del respeto a quien está haciendo la labor de informar y de opinar, yo en ese momento, prefiero no entrar, no dar la oportunidad a que el sesgo personal que yo tengo hacia un personaje me haga caer a mí en la tentación de sacar la espada en medio de una entrevista. Y yo estoy, o sea, me siento desde el punto de vista personal ofendido por la actitud del gobierno interino desde el mismo momento y desde el punto de vista personal con Juan Guaidó, desde que nos dejó a Neomar Hernández y a mis personas embarcados el día 9 de enero del año 2019, cuando prometió y confirmó y reconfirmó su asistencia a nuestro programa Radio Caracas Radio y nos embarcó a pesar de estar en línea y durante todo el tiempo estar diciéndome por WhatsApp que tranquilo, que ya íbamos para allá, etcétera, etcétera. Eso a mí me pareció una falta de respeto y creo que es una falta de respeto insuperable. Y yo tengo por norma de que cuando una persona es invitada al programa y se burla o se tira un embarque injustificado, yo no tengo ninguna razón. Además de eso, no me gusta el periodista político. Me aburre muchísimo. Yo prefiero entrevistar a analistas y periodistas y gente inteligente. Sí, en eso tenemos algo en común. A mí tampoco me gusta entrevistar políticos, la verdad. Me resulta, por lo general, hay excepciones, desagradable. Porque siempre te están mintiendo y son descarados. Y bueno, descubrirle una verdad a un político es difícil, pero bueno, a veces se logra, es un gran mérito, pero bueno, es difícil. O sea, ¿que no te gustó entrevistar a Diego Arria? Sí me cayó bien. Dije que hay algunas excepciones, ¿no? Ok. Sí. Está bien, lo felicito. Sí, bueno, yo he entrevistado a María Corina Machado. ¿Y te gustó entrevistarla? Bueno, María Corina Machado tiene a su favor el hecho de que es muy buena dando entrevistas, cosa que nadie se lo reconoce. Tiene el valor
de llevar siempre la conversación a su terreno, y eso es algo que es un reto para quien la entrevista. Sí. Sin embargo, María Corina Machado, que sabe que yo estoy muy lejos de sus posiciones, nunca jamás se ha negado a una entrevista, a sabiendas de que cuando se le invita al programa de Omar Hernández y mi persona, las entrevistas nunca son complacientes, y ella va a sabiendas, va precisamente por eso. Sí. Cosa que a mí me satisface. No, mi experiencia con ella también, la he entrevistado 3 veces, 4, 2 en persona y 2 a distancia. Y yo siempre, a ver, lo que yo podría rescatar es que nunca me ha pedido una pregunta por adelantado, nunca me ha dicho que no hable de un tema, cosa que sé que ha hecho el equipo de Guaidó con amigos periodistas que están en el grupo de WhatsApp de los aliados. Y les han dicho, mira, podemos hacer una entrevista, pero no puedes hablar de este tema, del otro, de esta persona que tiene alguna acusación. Bueno, pero eso de alguna manera es normal, entre comillas. Sí. En el sentido de que una persona, un político, o inclusive yo, que no entrevisto solo políticos, porque acuérdate que yo hago la rocola de la vida. Sí. Y cuando yo hago la rocola de la vida, hablo exclusivamente de música, de arte y espectáculos. Y cuando yo, con el nombre y el apellido que tengo y la posición que tengo, llamo, por ejemplo, no voy a decir nadie, porque no, pero cuando yo, por ejemplo, me comunico con un músico o con un actor para preguntarle algo sobre algún tema, siempre, cuando yo los abordo, mira, que necesito, bueno, pero siempre que no sea nada político. Ah, claro. Y claro, y es una previsión lógica, porque ellos dicen, bueno, pero ya va, si este tipo lo que hace es hablar de política y me habla ahorita de música, y de verdad que eso ha sido para mí muy bueno, porque he hecho unas maravillosas entrevistas. Te doy una anécdota. La salsera venezolana, la sonera venezolana, Canelita Medina, Rogelia Canelita Medina, paisana mía del estado de Vargas, además, yo quería entrevistarla para una especial de la Rocola de la Vida sobre las canciones dedicadas al terruño, a la tierra, a tu país, al país que nos vio nacer, ¿no? Y hay una canción muy bonita que se llama Canto a la Guaira, que la canta ella. Y yo quería entrevistarla y yo no hallaba, y yo busqué y al final conseguí a la manager, y se pudo y tal. Y entonces yo llamo a Canelita y le digo, mira, la entrevista es para hablar sobre esto, y hablé con Canelita Medina. Ella me echó el cuento completo de la canción, que la canción fue hecha especialmente para ella, todo aquello, bla, bla, bla. Y al final, yo le digo, porque uno al final siempre termina siendo un fan, ¿no? Sí. Entonces yo al final le digo, caramba, mi estimada Canelita, muchísimas gracias por haberme dado esta entrevista, que para mí ha sido un inmenso honor, porque yo a usted la admiro muchísimo desde siempre. Y Canelita Medina me dice, ay, no, imagínate. El honor es mío, el caballero mayor. Imagínate tú. Yo le dije, ¡qué bien! Me dice, no, si yo te escucho a ti todos los días. A ti ya Neomar. ¡Qué cosa! ¿Qué cosa? No, mira, Y son cosas, o sea, que yo entiendo cuando un político dice, mire, yo ahorita estoy por ejemplo. Sí. Y es normal en el periodismo internacional. Mira, nosotros ahorita estamos promoviendo esta ley, y la rueda de prensa va a ser sobre esa ley, y no vamos a responder preguntas sobre otro tema. Ya. Eso es normal y es usual. Pero también está la decisión del periodista. Es decir, mire, yo quiero una entrevista para hablar sobre el tema de la corrupción. No, pero no, te acepto la entrevista, pero no vamos a hablar de corrupción. Aunque entonces no quiero la entrevista. Eso yo eso no lo veo, no lo veo mal. No lo veo mal, porque al final el que pierde es el político, ¿viste? Sí. Y eso es algo que esté claro. Sí. A ningún político le gustan las entrevistas, ni le gustan los periodistas. No, y bueno, pero si hay periodistas a los que les encantan los políticos, y eso yo no lo entiendo. Pero mira, como se nos acaba el tiempo, quiero hablar de esto. Vamos a ver si se ve correctamente. Gran caravana a Miami. Casas de Venezuela en Orlando, Tampa y Jacksonville. Acompañamos al presidente Juan Guaidó antes de su regreso a Venezuela, sábado 1 de febrero. Pronto más detalles. Prepárate. Bueno, eso es una demostración de que en realidad, número uno, en Miami hay mucha gente, muchos venezolanos. Número dos, que al haber muchos venezolanos debe haber mucha organización, y sé que las hay. Organizaciones de venezolanos de distintos tipos. Y que también sé que hay muchísimos dirigentes de partidos. Y por supuesto ahí hay actividades y todo aquello. Entonces,
no es, o sea, sobre todo los dirigentes de estos partidos falsarios y prostibularios, no saben hacer nada distinto. Y eso siempre es lo mismo, una caravana, un volanteo, unas pancartas, unos pitos, unas consignas, y vamos todos a acompañar a tal, y una tarima. Donatari. Una tarima. Pero, por ejemplo, sería muy bueno que se entienda, y eso nunca se entiende. Y cuando yo incluso lo he planteado aquí, y me ha causado problemas aquí con venezolanos radicados en Alemania. Porque bueno, porque yo ya va un momento. O sea, si tú vas a convocar a los venezolanos radicados en Miami o en España o en Alemania o donde sea, porque viene Juan Guaidó, tú no los deberías convocar para que vayan a aplaudir a Juan Guaidó, sino que la convocatoria debería ser para que esa comunidad de venezolanos le hable a Juan Guaidó como personas exiliadas acá en función de sus aspiraciones con respecto a ese gobierno interino. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, pedirle por escrito, hacerle un documento a Juan Guaidó y por escrito pedirle al presidente Guaidó que su gobierno nombre un representante especial en esa embajada de Carlos Vecchio para que se encargue exclusivamente del tema de los cientos de venezolanos en situación migratoria difícil, algunos de ellos inclusive en cárceles migratorias. Sí. Yo creo que de esos 20 millones de dólares que se van a gastar en bufete, ¿verdad? Podrían destinar a algo para ese caso. Fíjate que para eso no hablan. Que se No. pueda hablar inclusive de el apoyo a actividades, que es muy importante. Es algo que yo tengo promoviendo de unas semanas para acá. O sea, tienes que tener unos programas de atención al venezolano a través de las embajadas. Tienes que empezar a gobernar desde las embajadas con la diáspora, porque es lo que te queda. Dentro de Venezuela no lo puedes hacer, fuera sí puedes. Y Y creo no que por eso mucho sería, tiempo más, la verdad. bueno, no sé, de verdad no sé. Habrá que esperar. Pero bueno, muchas Hay que gracias esperar. por este programa. Nos veremos la próxima semana para comentar la caravana y la gira por Miami. Y O bueno, capaz, sí, o capaz no vemos antes porque cesa la usurpación, llega Juan Guaidó También hay una gran expectativa porque de repente dicen, no, de repente si se reúne con Donald Trump, uno no sabe. no, Este, claro. yo no me atrevo Eh, a especular porque yo sé que estas cosas se mantienen siempre bajo sí, reserva. sí. Y de repente regresa muy tranquilo y no pasa nada, ya veremos. Ya veremos, sí. Yo creo que, a ver, me dijeron que había un espacio para ti en el avión de Diego Arria, de Orlando Urdaneta, de Carlos Ortega y de Antonio Ledesma, que decía, no, pues Daniel tiene orden de aprehensión, también él puede venir. Podemos dejarlo así. Yo creo que es mejor. Muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana en No Jodan. Hasta pronto.